It's equally valuable. Yes. Ya estamos en Radical Es. Hola, muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas que nos están escuchando a través de Radicales 2.0. Le damos la gloria y la honra a nuestro Dios eterno porque ha sido bueno y bondadoso en todo momento. Y hasta aquí Él nos ha guardado. En cada casa, en cada hogar, hay reglas de la casa, ¿no? Reglas del padre. Entonces, independientemente de si se debe o no se debe, también ya quedamos de acuerdo que la salvación es un punto aparte. Hemos invitado a nuestro Sheliach o apóstol Freddy Martínez para que ya nos dé las pautas principales, ¿no? Los puntos importantes de la celebración de Shabbat. Shabbat Shalom, apóstol. Shabbat Shalom, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, bendecidos apóstol. Qué bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, yo creo que lo más importante es decir cuán emocionado y contento estoy de que la gente está más interesada cada vez en observar la Torá y observar los mandamientos divinos. Y me gozo porque pues eso es realmente a lo que vino nuestro Señor, a regresarnos o a regresar a toda la humanidad, a ser obedientes al Padre. Y pues me gozo que la gente está cada vez con más hambre de poder hacer su voluntad. Dice, ¿podemos guardar Shabbat cualquier día de la semana? No, definitivamente no, porque está especificado que es en el séptimo día y no dijo que el primero, ni el segundo, ni el tercero, sino tiene que ser el séptimo día cuando es el día de Shabbat, y es el séptimo día cuando decimos que ese es el día del Señor. Obviamente, en una forma alegórica podemos entender que todos los días son los días del Señor, pero si estamos hablando del día del Señor, que es un día especial, que un día santo o un día separado, pues es definitivamente el Shabbat. ¿Cuál es el objetivo de Shabbat? Ok, bueno, para entender eso tenemos que entender qué significa Shabbat, ¿verdad? La han traducido como descanso, sin embargo no significa descanso. También la han traducido como reposo, pero tampoco significa reposo. Entonces, ¿qué significa Shabbat? Bueno, Shabbat, traducida literalmente del hebreo, significa cesar. Entonces, ahora de aquí tenemos que entender qué es o en qué debo cesar. La escritura nos enseña que nosotros no tenemos por qué hacer trabajos de siervo durante Shabbat. Y esto nos enseña que el trabajo de siervo es todo aquello que estamos acostumbrados a hacer durante toda la semana. Es decir, si usted es un taxista y maneja toda la semana, pues obviamente tiene que cesar de manejar el día sábado. De esa manera, usted está cesando de hacer lo que hace cotidianamente para ir al objetivo. Recuerden que todos las mitzvot, todos los mandamientos tienen un porqué. El Eterno nunca dio un mandamiento por darlo. Todos son, tienen un objetivo, tienen un porqué. Entonces, cuando nosotros estudiamos el porqué de esas mitzvot, aunque no vamos a saber del porqué de todas, pero de algunas podemos saberlas. Entonces, el Shabbat es una de ellas. El Shabbat tiene un propósito revelado. Entonces, si nosotros buscamos el propósito revelado, entonces podremos entender qué puedo hacer y qué no puedo hacer durante Shabbat. El propósito de Shabbat, o para qué cesamos de nuestras actividades cotidianas en Shabbat, leyendo, son más de 30 y tantos versículos los que habría que leer para poder entender esto en un estudio tal vez más profundo, pero sí les voy a decir resumidamente el propósito del Shabbat, y es estar con la familia delante del Eterno. En otras palabras, el Shabbat está reservado para que tú ceses de tus actividades cotidianas, para que dediques tiempo junto con tu familia para buscar al Eterno.
Si tú no dedicas ese día para la familia, para buscar al Eterno, entonces no estás cumpliendo nada del Shabbat. No sería si lo haces todo el día, porque el Shabbat no significa descanso. El Shabbat tiene que empezar desde el viernes en la noche con una deliciosa cena familiar, donde puedan ustedes orar, donde ustedes puedan compartir la palabra del Eterno, donde ustedes puedan orar por sus hijos, bendecir el hogar, bendecir la fuente de provisión, bendecir todo lo que tenemos en la vida. Entonces es un día o una noche preciosa donde haces realmente una fiesta, una noche buena, déjame decírtelo así. Es un lugar muy especial porque se invita a la gente a que pongan su mejor vajilla, su mejor mantel, que la casa esté muy limpia, que pongan la mejor cena. Mucha gente que incluso ayuna de viernes a sábado y está prohibido ayunar en Shabbat porque se debe de comer pues la mejor cena. La mejor cena que puedas comer durante la semana la tienes que hacer en Shabbat, de una manera que tus hijos y tu familia tengan el anhelo, el deseo de que ya llegue ese día para estar juntos y poder orar, poder platicar de la palabra, poder disipar todas las dudas que los hijos tienen. Aunque hoy día los hijos, no sé, son muy intrépidos y preguntan, por ejemplo, mucho de Apocalipsis y cosas así, ¿no? Pero están ahí preguntando y la familia está delante del Eterno hablando de su palabra. Y ese es el inicio del Shabbat. Al otro día, pues es bueno leer la Torá, leer las escrituras, enseñar a la familia. Y sí, pues si ya más tarde, al atardecer, para cierre de Shabbat, quieres ver una película con tu familia, quieres sentarte, quieres descansar con ellos un rato, está permitido, ¿por qué no? Pero siempre y cuando hayas cumplido lo más importante, que es estar con tu familia delante del Eterno. ¿Cualquier persona debería guardar Shabbat o para quiénes es? Y si es así, ¿por qué lo deberíamos guardar? Bueno, creo que está... Primero es como que if, ¿no? O sea, primero la primera pregunta sería, ¿cualquier persona debería guardar Shabbat o para quiénes? Yo creo que puedo contestar esas preguntas a la vez porque el Shabbat fue ordenado desde mucho tiempo antes, pero fue escrito allá en el Sinai con Moshe cuando se le dio las tablas de la Torá. Allí fue oficialmente entregado la orden de celebrar el Shabbat, aunque bueno, ya conocían esta mitzvah. Ahora, nótese que esta orden no fue entregada solo al pueblo de Israel, sino a las 70 naciones que estaban ahí representadas. En aquel tiempo solo había 70 naciones, hoy hay mucho más, pero las 70 naciones representan a todas las naciones de todos los pueblos aquí en la tierra. Entonces, notemos que fue entregada la Torá a las 70 naciones, no solamente a una. A una le fue encargada la Torá, a una le fue dicho que iban a ser sacerdotes para las naciones, pero la Torá fue entregada a las 70 naciones. Por lo tanto, la cuarta mitzvah, que es el cuarto mandamiento, fue entregado a toda la humanidad, diciéndoles así: acuérdense, y es el único mandamiento de esos 10, curiosamente, que dice acuérdense, y es el único mandamiento que han olvidado. Y el Señor dijo, acuérdense del día Shabbat, del día de cesar, del día de estar con tu familia, como yo les había dicho, buscando al Eterno. Entonces sí, todo mundo tiene que hacerlo porque hay una bendición muy grande allí y es una orden exclusivos para el pueblo de Judá, porque así se ha pensado, ¿verdad? Porque como les repito, muchos en Israel ni siquiera guardan Shabbat, pero obviamente en Israel el gobierno cesa de las actividades y muchos descansan en sábado, como aquí lo hacemos en domingo, pero eso es algo diferente. Pero la tribu de Judá tiene muy asentado poder observar el Shabbat con las 39 melajot que los rabinos han creado. Entonces, todos nosotros deberíamos de verdaderamente obedecer, porque es parte de esos 10 mandamientos que le fue entregado a las 70 naciones. Yo no puedo decir, pues, sí voy a obedecer el primer mandamiento, o el segundo, el tercero, o todos los demás, o el que dice no adulterarás, pero este no, porque no es para mí. Y eso, pues, no es correcto. No podemos nosotros tomar esas decisiones. Sí, definitivamente sí. Hay muchas bendiciones que vienen a la vida por celebrar Shabbat. Obviamente, sabemos que todos los mandamientos están condicionados, pero también todos los mandamientos o la mayoría de ellos traen una bendición.
En otras palabras, tal vez no diga qué bendición trae, como en este caso el Shabbat, o como en este caso de dejarse las patillas o dejarse crecer la barba y cosas así. Son mandamientos que no tienen maldición o no son de muerte. Quiere decir que si no, vamos, si te cortas la barba, no vas a perecer, no vas a morir, etcétera. Entonces, pero sí va a traer una bendición. Ahora, muchas veces si tú le preguntas a los rabinos qué bendición trae dejarte cortar la barba, quizás muchos no sepan, pero sin embargo hay muchas cosas que están sucediendo alrededor que no van a suceder a menos que obedezcas ciertos mandamientos que a lo mejor nunca habías obedecido. Por ejemplo, en esta mitzvah del Shabbat, yo me he dado cuenta de una bendición muy grande y esto pues lo podemos hablar, yo creo, cada persona en diferentes aspectos, porque a cada persona le llega la bendición de diferentes maneras. Pero, por ejemplo, yo he observado que hay una bendición muy grande, tanto espiritual como económica, todos aquellos que observamos el Shabbat. Espiritual, ¿por qué? Porque durante el Shabbat, por ejemplo, desde el rey David, se acostumbra mucho a leer la Torá, a leer bastante. Hay un dicho aquí en Estados Unidos que dice, if you don't read, you cannot lead. Es una rima diciendo, si tú no lees, no puedes liderar. Y es la realidad. O sea, si no lees, te mueres. Entonces, en México hay una cultura muy pobre de lectura. Entonces, cuando llega el Shabbat y tienes en tu mente y en tu corazón que es un día para que tú estudies, para que tú te metas a la palabra, o para que tú le hables y hables con tu familia de la palabra, hay un enriquecimiento espiritual enorme, enorme en la vida de las personas. Y como consecuencia, cuando hay un enriquecimiento espiritual, entonces hay también una bendición económica allí. No lo podemos ver no solo en la gente que es seguidora de la Torah o en la gente que busca al Mesías, lo podemos ver en toda clase de personas que obedezca esta misma. Porque así como el dar y recibir son reglas naturales, también el Shabbat lo es. Por ejemplo, ustedes han de conocer la denominación del séptimo día o le dicen los sabatistas, y realmente son los adventistas del séptimo día. Ellos tienen una bendición de prosperidad enorme. ¿Y por qué? Pues porque obedecen el Shabbat. Hay muchas cosas que no observan, muchas cosas que no obedecen y podemos hablar de su doctrina, pero lo que yo he visto en ellos es que han prosperado muchísimo solo por guardar el Shabbat, ¿verdad? Ellos toman el Shabbat muy serio y aunque lo hagan de una manera, como dije, que tal vez nosotros pudiéramos estar de acuerdo, pero sin embargo hay una bendición muy grande en ellos. En mi caso, cada vez que yo invito a una persona a celebrar Shabbat y les enseño acerca del Shabbat, yo veo mucha prosperidad en sus vidas. Así es que son las bendiciones que en mi caso he visto de las personas que están cerca de mí, que yo he visto que han celebrado Shabbat. Pero definitivamente, si tú lo intentas, yo creo que van a llegar a ti las bendiciones que tú necesitas, porque de alguna manera, pues es cierto lo que los rabinos dicen y es tal vez para muchos una suposición o parte de lo que ellos creen místicamente, pero en Shabbat los cielos se abren y la tierra se acerca al Eterno y las oraciones se intensifican. Así que realmente llega una bendición muy grande cuando nosotros observamos o podemos celebrar Shabbat. ¿Estamos obligados a guardar Shabbat aunque no seamos judíos? Sí, como repito, el mandamiento fue a las 70 naciones y es parte de las 10 palabras o los 10 mandamientos. Entonces, así como estoy, por ejemplo, obligado a no adulterar, pues estoy obligado a celebrar Shabbat. De hecho, el Señor dice que si no celebramos Shabbat, seremos quitados de su pueblo. Entonces, es un mandamiento fuerte. Muchos no lo han querido ver así, porque lamentablemente, como les digo, han separado las reglas de Shabbat por culturas, ¿no? Y los rabinos dicen, bueno, esto se nos dio a nosotros y es solamente para nosotros, y si tú no eres judío, pues no tienes por qué guardarlo, ¿no?
Entonces, pues si no soy judío, pues tampoco tengo por qué guardar los siguientes mandamientos, ¿no? Porque están en el mismo lugar. Génesis 2:3. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en el reposo porque en el reposo de toda la obra que él había creado y hecho. A mí me causa admiración estas dos palabras, ¿no? Primero lo bendice y luego lo santifica. Entonces, en el sentido estricto de la palabra, creo que hay dos palabras, bendición y santificación, que ocurren en este día. ¿Será que de ahí podemos nosotros tomar que es un día de bendición y un día en el cual tenemos que estar apartados para Dios? Correcto, así es, varón. Ahí está la bendición sobre el día y también la ordenanza de la separación del mismo. Bueno, la recomendación precisamente es esa, ¿no? Que busquen otro trabajo y que busquen salir de trabajar en Shabbat para recibir esas bendiciones. Yo recuerdo a una persona que vendía pollo, por ejemplo. Él nos contaba que ese día es cuando más vendía, porque pues ese día la gente iba y se surtía y que muchas veces los domingos llevaban a vender el pollo que él les vendía los sábados. Por lo tanto, él vendía cantidades muy altas por mayoreo en sábado para que el domingo comerciaran o lo llevaran a su casa. Entonces nosotros le dijimos que pues probara a Dios, que dejara de trabajar, por ejemplo, un Shabbat nada más, para ver cómo le va. Y recuerdo que un día fue a la congregación y nos dijo que había dejado de trabajar en Shabbat. Y le preguntamos, ¿y cómo te fue? Y nos contestó, pues nos fue mal, no vendimos, no, o sea, sí nos fue mal, ¿no? Entonces, nos sentimos un poco contristados, pero a la vez entendimos que las bendiciones no van a llegar como con varita mágica ni de la noche a la mañana. Así es que le dijimos, bueno, hermano, si realmente tienes fe, pues síguelo intentando y si ves que no te funciona, pues déjalo, pero yo creo que Dios te va a bendecir. Y dijo, sabes que yo tengo mucha fe y lo voy a seguir intentando. Recuerdo que había pasado un mes y no hubo cambios, al contrario, su economía disminuyó precisamente por no vender en sábado, que es cuando más vendía. Sin embargo, pues yo creo que Dios está probando su corazón para ver si lo hacía por una manera inapropiada, pero después de ese mes resulta que vendía mucho más el viernes, no sé, o sea, la gente tuvo que acoplarse, lo que tú quieras decirme, pero el caso es que el Señor lo bendijo, no solamente vendía lo que vendía en Shabbat, sino duplicó su ganancia. O sea, si yo hubiera visto que nada más vendía lo que vendió en Shabbat, pues la gente que compraba en Shabbat, pues ya iba a comprar en viernes, pero se duplicó completamente. Entonces, es un ejemplo de una persona que fue grandemente bendecida por cesar y estar con su familia en Shabbat. Entonces, si en tu trabajo no puedes hacerlo, pues ora al Eterno, porque el Eterno te va a dar la oportunidad de encontrar un mejor trabajo o la oportunidad de hablar con quien tengas que hablar para que pueda entender que ese día es especial y que tú lo tienes que tomar para tu familia. Amén. Entonces, las mujeres prevenidas cocinarían doble el viernes. No, fíjense que yo estaba notando algo. De verdad hay veces que las leyes vienen grabadas en los corazones. Recuerdo mucho las anécdotas que me decía mi esposa. Me comentó que su papá no lo hacía en sábado, lo hacía en domingo, pero que los domingos no permitía que mi suegra cocinara nada, que ya era un hábito. De hecho, hasta por eso cuando me casé con mi esposa me dice, tú me haces cocinar hasta en domingo, y yo estoy acostumbrado a que mi papá no dejaba a mi mamá cocinar ni en domingo. Y ese y algunos otros aspectos de mi suegro, que se mostraban varias leyes del Eterno, que aunque era muy devoto católico y que incluso estuvo en movimiento familiar católico y muchas cosas, guardaba muchos de los mandamientos que hoy estamos analizando, pero por el simple hecho de sentirlo en su corazón, ¿no? Entonces yo creo que las personas que empiezan a sentir ese anhelo por Shabbat el día de hoy,
van por buen camino, porque Sí, por ejemplo, en este caso, recordemos que el sistema católico romano eh, aprendió del judaísmo. De hecho, tiene muchas prácticas judías todavía. Ellos al principio celebraban Shabbat. De hecho, tenemos ahí en los pueblos que el sábado de gloria y cosas así por la resurrección de Yeshua. Entonces, la Iglesia Católica por muchos años celebró Shabbat y observaba el Shabbat, y de hecho no permitían que las mujeres cocinaran Shabbat, y es por eso que o mucha gente aprendió de eso. Ahora recuerden que cuando el Shabbat ellos lo cambiaron a domingo, se quedaron todavía con numerosas reglas que hacían en Shabbat. Por lo tanto, esa costumbre se quedó allí, ¿no? Yo también recuerdo en donde nací que mucha gente tenía esa costumbre y no querían hacer comida el domingo, pero es porque ya la cultura se había de alguna manera enseñado, la cultura judía a través del sistema católico, donde se les enseñaba que en Shabbat pues no cocinaran. No porque fuera prohibido por la Torá, sino porque, como les digo, son trabajos de siervas y porque las mujeres toda la semana se la pasan haciendo ese trabajo, pues es justo que un día cesen de estar haciendo ese trabajo y pues que cocine el marido o que cocinen un día antes doble o que le compre comida en Shabbat. Bendiciones. ¿Hay algo referente o algo que se pueda, que sea, no encuentro la palabra, respecto al Shabbat? No sé si ya vieron, llegué un poquito tarde aquí al programa y que dice, uno hace diferencia entre un día y otro, entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Ahí cree que también tenga que ver algo referente al Shabbat? Yo pienso que habría que verlo. Mira, yo no recuerdo ahorita, yo di un estudio acerca de eso, pero no recuerdo ahorita cómo lo dice en el griego. Tendríamos que buscarlo desde el griego para ver si el contexto se está refiriendo a eso. Yo no creo que se está refiriendo al Shabbat, yo más bien creo que se está refiriendo a los días de fiesta, si no me equivoco. Y pues obviamente hay mucha disputa, por ejemplo, había para poder entrar en el Yom Teruah, por decir algo. Entonces, no era fácil definir qué día y qué hora. De hecho, por eso se decía o había un dicho en Israel que nadie conocía la hora ni el día para poder empezar Yom Teruah. Entonces, por eso yo pienso que el comentario de Pablo, pero sí no tengo más información al respecto por este momento. ¿Cómo nos podría recomendar? Porque, mire, hay sobre todo como había una pregunta, ¿no? Sobre el entendimiento, ¿no? Que si podemos celebrar nuestro Shabbat con nuestro entendimiento. Y ya nos comentó que hay que buscar los versículos que pudieran darnos el entendimiento de cómo celebrar Shabbat. En ese mismo punto, pues muchas personas ya nos vamos a poner como que a transformar, ¿no? O sacar equivalencias. La escritura comenta que no pueden trabajar ni tus animales, ¿no? Pero hoy en día ya no tenemos animales, ¿no? Y sobre todo también dice, no, pues tienes que dejar de reposar la tierra por un año, pero pues ya hoy en día casi la parte agrícola, ¿no? Entonces muchos podrían interpretar, entonces tengo que trabajar 6 años en mi empleo, renunciar y dejar de trabajar por un año, ¿no? Digo, esto es caso extremo, ¿no? O sea, tener que hacer este tipo de equivalencias. Algunas recomendaciones que pudiéramos tomar para hacer equivalencias actuales, porque pues varias de las 39, se me fue la palabra, que nos comentó, pues incluso ya no hay esos oficios. Muy difícil ahorita, sobre todo en este lado del charquito, como diría un judío, ¿no? De este lado del mar en América. Muy difícil porque América no está acostumbrada a este tipo de celebraciones o de situaciones. Si una persona tiene los medios económicos como para no trabajar en el año de jubileo, pues Baruch Hashem, o sea, que lo haga, que tenga De hecho, acá en Estados Unidos se le conoce a eso como un Shabbat, y todos lo conocen así, ¿sabes qué?
me voy a ir, me voy a tomar un sabático, dicen ellos, ¿no? Eh, o allá también, pues bueno, si se puede, pues es muy recomendable, por salud inclusive, tomar esos sabáticos de vez en cuando, ya sea de meses o, por ejemplo, un pastor que trabaja 10 años, es muy bueno que de esos 10 años repose un año, vamos a decir la palabra reposo en este caso, aunque no lo es, pero que cese de sus actividades durante todo un año, eso es un Shabbat, un sabático que se va a tomar o un Shabbatón, porque así pues se vuelve a retroalimentar y regresa con más fuerza. Diferencia que otros pastores que se la pasan como nosotros, que tenemos 30 años y nunca hemos tomado un Shabbat de un año, pues, o un jubileo de un año, pues a veces nos sentimos cansados. Pero sí es muy recomendable de hacerlo, vamos, si se tiene la economía y la oportunidad, pues, ¿por qué no? Es muy recomendable. Por eso el Eterno cuando da mandamientos no los da como tú lo acabas de decir, ¿no? Al azar o por nada más darlos, sino todo tiene un propósito benéfico para nuestras vidas. Sí, entonces sí hay que tener cuidado con estas equivalencias, ¿no? Pero sí, pues apóstol, dígame a quién le mando para que se tome aunque sea un mes de Shabbat. Aquí tengo a 2 prospectos enfrente de mí. Pastor Pablo ya se había está todavía apuntado en la lista aquí, todavía. Ya. Dale un descansito al pastor Pablo. Como 3 semanas de vacaciones al pastor Pablo. Shabbat Shalom, pastor Pablo. Sí, lo que pasa es que ahorita el estereotipo de apóstol es aquel empresario o hombre empresarial o famoso, ¿no? Artista, qué sé yo, no sé, no quiero expresarme mal de nadie. Realmente hay personas que toman esto de una manera equivocada y se ha creado un estereotipo muy, muy diferente de lo que realmente pues debe de ser o es, ¿no? Entonces, el término shaliach en hebreo es un término más, para mí, más simple, más sencillo, significa ser enviado o enviado. Yo he sido enviado desde la Ciudad de México hacia los Estados Unidos para estar trabajando en el ministerio. Fui enviado por mi propio apóstol. Entonces, soy una persona enviada a hacer el trabajo del Eterno. Me gusta más el término hebreo que el término griego porque, les repito, tiene para mí más sencillez. El término griego le han puesto ya muchas coronas equivocadas. Entonces, prefiero que me digan siervo, que es el título más grande que puedo tener, o simplemente shaliach. ¿Con H o J al final? Hace ratito estábamos discutiendo eso con Gio. ¿Es Shaliach? Mandé. ¿Es con J o con H al final? Bueno, en este caso es con el sonido de la J, ¿no? Porque acuérdense que la J no existía. Pero se pronuncia o el sonido es J. Es la Shin primero y luego la A, Sha, luego la Lamed, en este caso la L, la Yud. Entonces, y termina con el sonido de la J, Shaliach. Bienvenida ya la pastora Elizabeth, aquí está con nosotros. Bienvenida. Dios les bendiga a todos ahí en casita. Es un gusto poder estar el día de hoy aquí compartiendo un poco. Quiero empezar hablando de lo que es emprender. Y emprender es hacer una cosa determinada, empezar a hacer una cosa determinada, en especial cuando exige esfuerzo, cuando exige trabajo o cuando hay alguna visión con importancia, y entonces es así como vamos a dar comienzo o inicio a algo. Entonces, emprender es eso. Hay una definición de un maestro de la Universidad de Harvard que dice que emprender es la decisión de crear y de construir un mecanismo que tenga como objetivo generar riqueza. Y ahorita más adelante quiero ahondar un poquito en esa palabra de lo que es riqueza,
tener un mejor concepto de lo que significa. Entonces, emprender es empezar una cosa. Cualquier cosa que uno decida hacer, podemos emprender. Desde tener una idea de tener una vida más saludable, una vida con mejores hábitos alimenticios, entonces podemos tomar una decisión, tenemos una visión clara de lo que queremos alcanzar y entonces emprendemos y decidimos empezar. Eso es emprender. Y un emprendedor, para ir al otro concepto de lo que significa emprendedor, es una persona que tiene una decisión o una iniciativa de realizar esas acciones que para algunos son difíciles o que tienen alguna tinte de riesgo para algunas personas y que no todos se avientan a hacer esa labor. Entonces, un emprendedor es una persona que va a establecer o que va a desarrollar alguna visión o algún proyecto para lograr, como una empresa o como un negocio. Entonces, hablando los conceptos básicos, esto sería lo que tenemos que saber. Un emprendedor es una persona que tiene esa decisión e iniciativa de realizar acciones difíciles, ¿no? Y bueno, pues como veíamos, no todos tienen esos riesgos, quieren pues tomar riesgos, ¿no? Muchos de nosotros somos súper precavidos. Decía alguien por ahí en mi infancia, avanza un pie y le pide permiso al otro para avanzar. Habemos personas que no asumimos riesgos tan fácilmente. Y entonces hay personas que se les dificulta mucho el pensar de esta manera, de emprender o de ir a... Entonces el emprendedor tiene que tener esa visión y ese proyecto de para qué quiere emprender. Y generalmente siempre tiene que ir acompañado de una visión social, de algún proyecto que no tenga solamente que ver con generar ganancias. Porque cuando se logra generar las ganancias ya no hay otro lugar hacia donde ir. Uno se pierde en la economía y la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. 3:9. Ajá, gracias, pastor. Proverbios 3:9 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces tenemos que dar primeramente a Dios lo que a Dios le corresponde, ¿sí? Entonces si al emprender tenemos una visión clara de decir: Señor, yo quiero emprender este negocio, lo voy a hacer en tu nombre, de las ganancias, tú vas a ser el primero. Amén. De las ganancias, una parte proporcional va a ser para tal proyecto específico, algo que nos mantenga vivos, algo que nos mantenga con energía y con visión, y que al final de todo uno siempre tenga la fuerza para volver a levantarse por esa visión que tuvimos al inicio. Yo quiero pensar, por ejemplo, que también los pastores, los que abren algún campo, alguna nueva obra, son gente emprendedora y son gente visionaria. ¿No? Gente que su emprendimiento no tiene que ver con la riqueza económica. Bueno, algunos quizás sí, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en polémica. Sí. Pero la mayoría de los pastores que abren algún proyecto, alguna obra nueva, pues tienen la visión clara, ¿verdad? De llevar la palabra de Dios y de apacentar la grey y de apacentar el rebaño de nuestro Dios. Y aún a pesar de que cuando vienen los tiempos difíciles y las situaciones en donde uno como pastor hay días que ya no quiere volver a la congregación, pero te acuerdas que eres el pastor y entonces tienes que volver al inicio de donde empezó el proyecto y decir: Señor, hay una visión, hay un propósito, y llévame a esos pastos verdes, aliméntame, dame descanso, porque un emprendedor puede descansar.
pero no puede parar. Un emprendedor puede tomarse un momento para descansar, pero no tiene que parar, siempre tiene que continuar y seguir con la visión clara. Trabajar cerca de mí. Él es necesario trabajar cerca de mí. Él estaba con su camisa así de una camisa formal, pero remangada. Y sí vestía formal, pero estaba remangado y estaba haciendo la talacha que todos hacíamos. Por eso para mí pareció desapercibido. Cuando alguien de mis compañeros se acerca y me dice, oye, él es el jefe, yo no lo podía creer. Yo decía, ¿cómo va a ser él el dueño de todo esto y está metiendo las manos en donde todo está sucio, en donde tenemos que estar limpiando, en donde tenemos que estar contando el material? Y a mí me pareció sorprendente que él fuera el empresario, el visionario, el que un día, ya después nos platicó la historia, que un día se paró en la calle de Madero, ahí en el centro histórico de la hermosa Ciudad de México, y dijo, aquí quiero que se ponga la librería más grande cristiana de todo. Y él entonces era emprendedor. También que otra de las habilidades de un buen emprendedor es que es un estratega por naturaleza. El emprendedor va a medir todas sus capacidades para el desarrollo de cualquier proyecto que emprenda. Es decir, es una persona que se va a sentar primeramente a estudiar si su capacidad va a ser suficiente para lograr que el proyecto se cumpla. Okay. Es alguien que se va a sentar frente al terreno y va a medir si tiene la arena suficiente, la grava, el cemento, las medidas, el personal. O sea, es una persona estratega que va a medir todas sus capacidades. Si sabe, si tiene conocimiento de eso y si está en sus posibilidades y en sus intereses, se va a meter a estudiar y a aprender acerca de ese tema. Y si no está en sus intereses prioritarios, va a buscar al mejor, al más capaz que esté a su alcance para lograr que su proyecto se lleve a cabo. Wow. Entonces es una persona estratega. Va a medir sus capacidades. Si él lo puede hacer solo, lo va a hacer. Y si no, va a comenzar a crear alianzas con personas capaces, capacitadas para que juntos logren el proyecto que tiene en su mente. Wow. Entonces, eso es lo que hace un estratega. Se sienta primero y dice, ¿lo puedo hacer? Lo analiza y se hace infinidad de preguntas y todas se las responde. Esto sí lo tengo, esto no lo tengo. No lo tengo, inciso A, ¿dónde lo voy a conseguir? Inciso B, ¿con quién a quién me recomiendan? Inciso C. Entonces empieza él en su mente a crear la solución de cómo va a lograr que su proyecto se lleve a cabo, aún a pesar de que hayan cosas que en su capacidad no tenga. Y ahí me lleva también a pensar, como dice la escritura, por ejemplo, Proverbios 12 dice, porque además de ser una estratega, es una persona que tiene la habilidad de aprender. No todos tenemos la habilidad de aprender. Hay personas a las que se les dificulta recibir una instrucción. Simplemente una instrucción, ya no un consejo. Los consejos a veces son más difíciles de recibir, pero a veces una instrucción. Le dices a una persona, pásame el agua que está sobre la mesa de color azul. Y entonces la persona va y no sabe a dónde lo mandaron. Pero el estratega, cuando va, primero recibe la instrucción y si no la entendió, él es capaz de decir, ¿me lo puede repetir? Pero hay una persona que es introvertida y no pregunta. Quien no entendió, hay personas que no preguntan y van caminito allá y no saben ni a dónde los mandaron, pero van. Se pasan 2 horas. Llegan a la mesa y le dan vuelta y no saben ni qué les pidieron. Y regresan y pues no saben cuál era la meta, el objetivo a lo que se les envió. No saben recibir instrucciones. No está. El estratega no.
El estratega en el caminito va pensando y va marcando el ABC. Me dijeron, mesa de tal color, voy por un agua a tal y está en tal lugar. Entonces va con la visión de a dónde va. Wow. En cuanto lo llega, lo encuentra, lo agarra y viene y lo entrega. Eso es recibir instrucciones. Hay personas que no tenemos la habilidad de recibir instrucción. ¿Es muy malo? Muy malo. ¿Qué tan graves estamos si no sabemos? Qué Bueno, les voy a contestar con la escritura, a ver ustedes pesen qué tan grave es. Dice Proverbios capítulo 12, versículo 1. Dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Es un analista. Un emprendedor va a observar todos los detalles con cautela y va a prever los sucesos antes de que acontezcan. Entonces, un emprendedor es un analista porque ya vimos que tiene la capacidad de mirar el presente y al mismo tiempo enfocar su visión hacia el futuro. Pero no solo eso en el grosso modo de la idea de la visión, sino también en el detalle. En mirar los detalles pequeños que marcan la diferencia en los negocios potenciales, en los negocios más grandes que hay. Entonces es una persona que va a analizar y va a dar el plus en tu producto o en tu servicio que estás ofreciendo a tus consumidores. Entonces es un analista de todos los detalles, desde si vas a poner, por ejemplo, un negocio de servicios, el que analiza, el emprendedor que analiza, él se va a situar en la posición del consumidor desde que entra a tu local. Él va a analizar y pensar que tu consumidor necesita un lugar donde estacionar su auto y que necesita una buena banqueta iluminada para caminar y que necesita un adorno de pastizal para que desde que baja de su auto tenga un ambiente favorable e incluso le llegue un aroma rico a esa persona. Entonces desde ahí ya vas preparando al cliente. Un emprendedor va a visualizar esas necesidades. Cuando ya el cliente está en tu local, un emprendedor va a tener un sillón de espera, va a tener un agua para que quien venga sediento de la calle venga y tome un vaso de agua y esté refrescado en tu local. Va a generar un ambiente, quizá comprando algo ambiental para que se escuche sonido, para que la persona entre y se sienta en un oasis. Entonces, un emprendedor está viendo todos los detalles, va a analizar todo. No solamente va a vender un producto, no solamente va a vender un servicio, sino que va a analizar todos los detalles con cautela para prever los sucesos que están aconteciendo y los que pueden acontecer a futuro. Y sobre todo para que el cliente se sienta bien y pueda regresar. Eso genera ganancias. Hablando estratégicamente, eso genera ganancias porque un cliente contento va a salir de tu local y te va a recomendar con 10 o 20 personas. Y estadísticamente Walmart es caro. Comprar en Walmart como un buen emprendedor no es sabio, pero uno se siente bien ahí. O sea, si a uno no lo sacan a pasear, pues ve a Walmart. Exacto, ¿no? Está bien ambientado. Está muy bien ambientado. Uno cuando busca algo raro o que no encuentras en todos lados, ve a Walmart y ahí lo encuentras. Diferentes marcas, diferentes precios. Y a veces uno tiene que pagar un poco más porque en otros lugares no lo tienen. No, y se asocia con marcas que no son nada baratas, ¿no? Yo nunca he visto un Starbucks cerca de un Chedraui, pero en cambio parece que ponen un Walmart y ponen un Starbucks. Esas son de las alianzas estratégicas que les comentaba al inicio. Un buen emprendedor crea alianzas estratégicas.
que la mayoría de los emprendedores, no por ser monstruos comerciales, creamos que hacen cadenas de comercio, no, en realidad es porque son emprendedores y saben que ponerse junto con otros es estratégico para acaparar que tus clientes vengan a ti y no tú a ellos. Sí, sí, sí. Entonces, esa es una estrategia comercial donde separa, como dices, Starbucks, separa algunos otros negocios que solitos a lo mejor no pegan igual que si estuviesen juntos. Equiparable como que dos hermanos tienen una tienda y hay una promoción en el X abarrotero. Y entonces, pero la promoción dice que tienen que comprar tanta cantidad de cajas, ¿no? Entonces se unen para que les salga más barato y cada quien se lleva su parte, ¿no? Entonces son estrategias que se bajan a nivel... Y si grandes empresas comparten eso... Son super ideas. Se me ocurre que hasta las hermanitas pueden decir, oye, hoy yo guiso todo el arroz, va a salir más barato y a cada quien le vendo su parte. Sí. Hasta para la economía familiar. Sí, es cierto. Sí, sí, hay muchas ideas ahí que se pueden aterrizar a nuestra vida diaria. Y eso que comentaba el pastor Víctor es generar rentabilidad, o sea, buscar cómo abatir tus costos. Y por lo mismo, creando puentes con otras empresas filiales que son hermanas contigo, que a lo mejor ante el público te puedes ver como competidores. Hasta competidores. Ajá, pero en realidad uno discretamente, secretamente somos aliados. Wow. Somos aliados y a veces hasta estratégicamente nos podemos poner un local aquí y el otro al lado pareciendo competencia, pero no. En realidad eso genera más ventas para mí. ¿Cómo solucionar situaciones de la vida diaria? Porque el que inventó la electricidad tenía un problema. Miedo a la oscuridad. Sí, quien inventó cualquier invento que usted vea como la rueda, o sea, tenía un problema. Y entonces generó ideas para poder, pues no sé cómo se diría, proveer, ¿no? de medios, de situaciones, de productos para que ese problema fuera resuelto. Entonces, actualmente veo que hay personas en el menudeo que se encuentran con personas para sus ventas, pero que no pueden dejar su negocio por ir a hacer una entrega. Y luego a veces esas entregas son canceladas, ¿no? Y ya pierdes medio día por nada más salir, ir al metro, regresar y vienes bien enojado porque tu cliente nunca llegó. Así es. Entonces, ese es un problema y hay que buscar una solución. Y aquí en la Ciudad de México me dio mucho gusto ver hace poquito a una persona que posteó y dijo, dame todos tus pedidos y yo te los entrego. Creo que les decía, dame 40 pesos por cada pedido, 30 pesos, yo te entrego todos. Al final del día, yo te entrego fotos, comprobantes, todo de que tu paquete llegó. Tú ya no vayas a entregar al metro. Yo me encargo de... Súper. ¿En cuánto tiempo da fruto un negocio, verdad? Eso va a depender del rubro, del segmento de negocio que tú tengas. Sí. De la rama comercial en la que tú estés. Pero lo que sí tienes que saber es que un negocio es como un bebé, que los primeros años solamente te vas a dedicar a alimentarlo, a proveerle al negocio todas sus necesidades sean cubiertas, así como lo hacemos con un bebé. El negocio poco a poco, de acuerdo a la alimentación que tú le des, tanto económica como de tiempo, de ideas, de alianzas, todo lo que tú le inyectes a ese proyecto, a ese negocio, al final te va a dar fruto. Okay. Pero poco a poco. Va a pasar, así como un bebé nace, después gatea y es un proceso.
A veces hay que esperar 6 meses para que gatee, 7, 9 meses para que gatee. Y hay bebés que no gatean. Y uno se desespera como mamá, ¿por qué no gatea mi bebé? Llega a la etapa en donde ya tienen que caminar y hay veces que bebés no quieren caminar. Pero uno tiene que esperar y seguir enseñando y seguir alimentando. Así es un negocio. Entonces tu negocio tiene que ser, tienes que proveerle todo lo que necesita para que pueda fortalecerse y crecer. Y una vez que crezca, después va a caminar solo ese negocio. Y cuando empieza a caminar solo, vas a ver sus primeros frutos. Y generalmente los primeros frutos son pocos, como en un árbol. No son tan simples ni tan sencillos. Uno tiene que regar, uno tiene que primero sembrar, después regar, cuidar. Y hasta después de un tiempo vas a lograr ver el fruto. Pero cuando llegue ese fruto, no me lo convidaron, no recuerdo que me hayan convidado, pero yo me imagino nada más el sabor de ese capulín, por la satisfacción que se genera de que tú veas el fruto de tu trabajo. Wow. Sé que en el mercado puedes conseguir 1 kilo de capulines y a lo mejor te cuesta muy barato, pero cuando uno gestiona, cuando uno trabaja, cuando uno invierte y al final ves fruto, ese fruto sabe a gloria. Wow. Claro. Esta dice, ¿necesitas un gran capital para emprender un negocio? Bueno, creo que comentaba, sí. A ver, que quisiera, antes de que fuera eso, yo creo que aquí va involucrado muchas veces, todos tenemos un montón de ideas. ¡Pum! Somos como fuente, ¿no? Salen y salen ideas. El detalle, si no tienes ingresos, ¿cómo puedes empezar con esas ideas? Sí, otra de las habilidades de un emprendedor, que esto tiene uno que verlo antes. O sea, cuando uno ya sabe a dónde quieres llegar, tienes que prever que te va a hacer falta un capital. Y si uno es hábil para vender, uno puede crear alianzas y traer un socio capitalista que te pueda ayudar con tu idea de negocio. Pero para que primero tú puedas hacer una alianza, tienes que tener una habilidad de venta nata, para que tú le contagies y le irradies toda tu visión, toda tu pasión al proyecto y puedas contagiar. Tu primer cliente va a ser tu socio, al que quieres como socio. Le tienes que decir, oye, mira, es que tengo una idea así, y ya pensé, y ya planeé, y ya tengo esta estrategia, y ya vi el mercado, y ya prorrateé, ya aquí veo un nicho de negocio. Entonces, tu socio capitalista va a ser tu primer cliente, para que tú puedas tener capital. Okay. Esa es por una parte. Si lo quieres hacer de manera independiente, entonces tienes ya que generado un hábito de ahorro. Escuchen, hermanos. Buen punto, ¿no? ¿Cómo sacar un salario? Bueno, no sé. Un salario y sobre todo el diezmo. Se saca el salario, de ahí se reparte el diezmo, o de lo que se ganó, el diezmo primero, ¿cómo? Ajá. Es una pregunta un tanto amplia también de tener respuesta, porque hay varias alternativas. Sí. Adelante. Una, por ejemplo, es cuando uno tiene un nuevo proyecto, decimos que va a lograr como un año en que salga ganancia de ese proyecto, ¿no? Y cuando uno, por ejemplo, se une ya en algo más profesional, en una sociedad, por ejemplo, de capital variable o una SDRL o alguna sociedad que implique acciones con otras personas, entonces hasta el fin del año se logran evaluar todas las ganancias y entonces se reparten. Hasta ahí es donde salen las utilidades. Eso por un lado, que serían las ganancias anuales del proyecto. Pero aparte está, por ejemplo, que el proyecto por sí solo tiene que mantener un sueldo mes a mes.
tanto mantiene una renta del inmueble como mantiene una renta del internet, entonces también el negocio tiene que pagarme un sueldo a mí y a los socios capitalistas. Nosotros, aunque como dueños somos, tenemos que cobrar un sueldo. Entonces, eso administrativamente sería lo mejor. Que como empleados de nuestro propio negocio tengamos un sueldo. Y nosotros, como autoempleados de nuestro propio negocio, de ahí de lo que nosotros dispongamos que vamos a ganar, de ahí saquemos nuestro diezmo. Okay. Y al anual sacar el diezmo de lo que es el negocio, pero ser honestos y ser justos, porque no voy a hacer ahí chanchullo, ¿no? Como dice la escritura también en Proverbios, no des pesa falsa, porque Dios mira desde los cielos. Entonces, el peso falso, dice Proverbios 11, es abominación al Señor, mas la pesa cabal es la que le agrada. Entonces, ni para, si le afecta a Dios el que uno le robe piquitos al que te consume, imagínate si no le va a afectar y le va a molestar y le va a desagradar el que tú le estés robando a él. ¿No? Entonces, mi mejor recomendación sería esa es una opción. No sé si se comprendió. Sí. Anualmente sacas ganancias. Las utilidades, lo que se conoce como utilidades de tu negocio, y de eso das el 10%, pero en todo el año no tomas ganancias extras. Sí. Pero si te generas si te pones, tú mismo te pones un salario justo, bueno, que tampoco se coma tu negocio, y de ahí tú vas dando tu diezmo como... aguas de 5 pesos, de 5.50. Tengo que quitarle lo que invertí en el producto, sumar los 50 centavos de cada son 5 pesos, pero no solamente son aguas, sino también es azúcar, papel, todo esto, que es más difícil porque no todo se le gana 50 centavos, algunos se le ganan 20 centavos, 30 centavos, algunos todo esto. Que ya hay programas. Sí, Comercial Compus Solution vende software administrativo para empresas. Sí. Punto. Y eso se lo dedica a hacer, eso el mismo programa lo hace. Sí, y es más sencillo, pero hay algunos que no. Desde mi punto de vista, no debería ser así, y les voy a decir por qué. A ver. Porque el diezmo no es el diezmo del agua. Como para decir, esta agua me costó tanto, y así, y hacer como el detallito de cuánto tengo que pagar por esta agua, porque se me va a complicar todo. Sí. El diezmo es del proyecto. El diezmo es del negocio. El diezmo es del proyecto. Entonces, el proyecto tiene que diezmar, y aparte yo como empleado tengo que sacar mi sueldo, y de ahí de mi sueldo yo pago mi diezmo. Esa para mí es la mejor manera de diezmar. Que el negocio al año y tu salario que te forjaste. Tu salario, tu diezmo normal. Perfecto. Para eso se necesitaría tener una libreta de contabilidad y decir, hoy mi tiendita vendió 1,000 pesos. Mañana me fue súper bien, vendí 2,000. Y así, un anual o un mensual, cada mes comparado con el otro mes, incluso del año anterior, ver si voy bien, si voy mal, si hice algo bien, si hice algo mal. Y al anual, entonces hago la suma de todas mis ventas y saco el porcentaje general de lo que le subo yo al producto. Porque un negocio, para que se sustente, tiene por lo menos que sacar el 50% extra de lo que te costó. Como hace ratito les decía, si me costó 5, por lo menos lo tengo que vender en el doble. Para que sea negocio. No sé si me explico. Sí, porque de ese 50 tienes que, de ese doble, de ese otro 50 se pone en proporción de la parte de tu diezmo, la parte de tu ahorro, la parte de tu salario. Exactamente. Entonces, si, pensando así, que todo lo que entró a mi tiendita, yo lo dupliqué. O en tiendas es más complicado porque no se le gana el doble, en tiendas se le ganan centavos. Así es. Pero igual hay que hacer la proporción de los centavos. Pensando que si anualmente mi tienda vendió 100,000 pesos, entonces le gané
no sé, el 10% o el 5% de todo lo que vendí, fue mi ganancia. Entonces, de ese porcentaje, yo es que genero mi diezmo. Perfecto, ok. Sí, porque las utilidades no van a ser todas, porque obviamente como estás sacando tu salario, entonces al final cuando ya haces el chequeo de utilidades no creas que ganaste mucho, ¿no? Porque jalaste parte, o sea, tú te consideras parte del activo fijo. Del activo fijo, y cada semana tú estás sacando recursos de tu negocio porque te está dando para subsistir, y de ahí estás pagando tu diezmo. Entonces el diezmo anual ya nada más es una, en tienditas sí quizá es muy pequeño. Yo estuve en alguna tienda ahí trabajando y sé que se le gana muy poquito a algunas cosas, al refresco, al agua, así, pero hay otras cosas en donde sí se le gana el 50%, Sí, que es el caso de los dulces y otras cosas. En este caso sí se convendría mejor un software y que te haga todo eso, y ya para evitarte, o a menos que te gustan mucho las matemáticas y te sientes cada... No les gustan las matemáticas. Vengan a Compu Solution para una consultoría de tecnología. Bien, así es. Sí. Seguimos con otra pregunta. Otra pregunta antes de terminar. Sí. Y pastora, por favor, nos la invitamos próximamente para que nos dé seguimiento y ver cómo sus pupilos van avanzando. Si emprendieron o si se asustaron. Yo sí quería hacer esa distinción entre un emprendedor y una persona que pone negocio. Es diferente, porque una persona que solo pone un negocio sin una visión, al año se va a cansar. Decíamos hace rato que tenemos que tener una visión y un proyecto social aunado junto con nuestro proyecto de economía, para que nos mantenga vivos y estables. Y solamente aventarte a vender palomitas, como ahorita les comentamos, no sería emprender. Emprender sería poner un negocio de palomitas con una visión clara de lo que quiero hacer con el dinero que gane. Puede ser a lo mejor para empezar la base de otro negocio, tener el dinero para empezar la base de otro negocio. Habría gente con más corazón que dijera, yo voy a alimentar a los niños pobres que veo en el basurero de tal lugar. Sí, porque si hablábamos de estrategia y quieres aliarte con alguien, pues quieres aliarte con Dios, tienes que entrar al negocio de Dios. Sí. Les agradecemos a los pastores por haber estado aquí. Gracias. Gracias, Pastora Elizabeth. Gracias, bendiciones.